Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a sumergirnos en un área súper interesante de la ciencia de materiales, la funcionalización de las estructuras metalorgánicas, o MOFs. Pensemos en ellos como bloques de construcción a escala molecular, ¿no? Estructuras increíblemente porosas que se pueden diseñar casi a medida. Nuestra guía hoy es un capítulo muy completo sobre cómo modificar estos materiales. Y la misión que tenemos es entender cómo los científicos pueden tomar estas estructuras, que ya están, digamos, prediseñadas, y personalizarlas. Es un poco como añadirle funciones específicas a una casa prefabricada, ¿no? Para tareas muy diversas, desde catálisis hasta captura de gases. Exacto. Es una muy buena analogía, porque, aunque podemos diseñar MOFs con ciertas propiedades desde el inicio, usando lo que llamamos química reticular, muchas veces nos topamos con limitaciones. Hay grupos químicos que nos encantaría incorporar, pero simplemente no sobreviven a las condiciones de síntesis. O peor aún, impiden que la propia estructura del MOF se forme como queremos. Y ahí, justamente ahí, es donde entra en juego la modificación postsíntesis, o PSMI, como se le conoce por sus siglas en inglés. Es básicamente un conjunto de herramientas químicas que nos permiten alterar MOFs que ya hemos fabricado, añadirles nuevas funciones, pero manteniendo idealmente su estructura base y su porosidad. Hoy vamos a desglosar las estrategias principales, la funcionalización in situ, la presintética y sobre todo esta caja de herramientas tan versátil que es la PSM. De acuerdo. Me encanta la idea de la caja de herramientas. Entremos en materia. Empecemos por lo básico. Funcionalización in situ y presintética. ¿Qué implican exactamente? Bueno, la funcionalización in situ ocurre, como dice el nombre, durante la misma síntesis del MOF. Imagina que estás construyendo la estructura, los bloques se están ensamblando y al mismo tiempo, ¡zas!, atrapas algo dentro de los poros mientras se forman. Esos invitados, como los llamamos a veces, pueden ser moléculas orgánicas complejas, clústeres inorgánicos o incluso nanopartículas metálicas. O sea, ¿se construye la jaula alrededor del invitado? Exacto. Un ejemplo claro es atrapar moléculas de polioxometalatos, los POMs, dentro de un MOF como el 1101. Los POMs son buenos catalizadores ácidos. Al quedar confinados dentro del MOF mientras éste se forma, obtienes un material catalítico que es estable y donde el catalizador está bien disperso. Ajá. Otro enfoque in situ es incrustar nanopartículas metálicas. Por ejemplo, cobre dentro de UiO66. Esto es súper útil porque evita que las nanopartículas se junten, se agreguen, que es un problema común llamado maduración de Ostwald. Claro, que pierdan su actividad. Justo. Y no solo eso. La interacción entre la nanopartícula y el MOF puede crear efectos sinérgicos, potenciando la catálisis. En ese caso del cobre en UiO66, mejora mucho la selectividad para convertir CO2 en metanol. Entendido. Muy potente el in situ. ¿Y la presintética? ¿Dijiste que era como planificar los ingredientes? Precisamente. En la presintética, lo que hacemos es modificar químicamente los conectores orgánicos, esas moléculas que unen los nodos metálicos. Pero lo hacemos antes de usarlos para construir el MOF. O sea, el ladrillo ya viene con la función incorporada. Exacto. El desafío aquí es que ese grupo funcional que añadimos no debe estorbar, no debe impedir que el MOF se autoensamble correctamente y forme la estructura deseada. A veces incluso se usan grupos protegidos, que luego se desprotegen una vez que el MOF ya está formado. ¡Qué ingenioso! ¿Algún ejemplo de esto? Sí, uno muy claro es la comparación entre 1125 y 1125H2. El 1125 normal, hecho con un conector simple, absorbe luz ultravioleta, UV. Ahora, si usamos un conector al que previamente le hemos añadido un grupo amino, un -NH2, obtenemos 1125H2. Ajá. Y aquí viene lo interesante. Ese simple cambio hace que el MOF absorba también luz visible. ¡Wow! ¿Y eso para qué sirve? Pues le permite actuar como fotocatalizador para reducir CO2 usando luz visible, luz del sol, por ejemplo, algo que el MOF original no podía hacer. Es un cambio pequeño con un impacto enorme en la función. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo un cambio preplanificado en el conector habilita una función completamente nueva.
Pero claro, tanto el in situ como el presintético tienen sus límites. A veces, las funcionalidades que queremos meter son muy complejas o muy frágiles. Y no aguantan el proceso de síntesis. Justo. O simplemente impiden que el MOF se forme bien. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo introducimos esas funcionalidades que son, digamos, incompatibles con la síntesis directa? Y ahí es donde vuelve a entrar La modificación possintética, la PSM. Claro, si no pudimos construirlo con todo desde el principio, lo remodelamos después. La PSM nos deja añadir funcionalidad a un MOF que ya está hecho, intentando siempre conservar su estructura y porosidad originales. Siguiendo tu analogía de la casa, sería como, no sé, ponerle paneles solares o cambiar la instalación eléctrica una vez que la casa ya está construida. Exactamente. Y la gran ventaja de la PSM es el control. Te da más control sobre dónde y cuánta funcionalidad introduces. Para entender la variedad de métodos de PSM, es útil clasificarlos. Podemos pensar en la fuerza de la interacción que creamos. Hay PSM que crean interacciones débiles, otras que generan enlaces coordinativos o iónicos fuertes, y finalmente las que forman enlaces covalentes. Nos ayuda a organizar esta caja de herramientas. Perfecto. Me gusta esa clasificación. Exploremos esas categorías. Empecemos por las PSM con interacciones más débiles. Vale. Estas técnicas, por lo general, implican meter moléculas o iones nuevos en los poros del MOF que ya está formado, pero sin alterar químicamente la estructura base del MOF. Puede ser algo tan simple como intercambiar las moléculas de disolvente que quedan atrapadas en los poros por otras moléculas de interés, o encapsular moléculas invitadas nuevas. Como meter un mueble nuevo en una habitación ya construida. Algo así. Un ejemplo es formar nanopartículas de paladio dentro de 1101, después de sintetizar el MOF. Se difunde una sal de paladio, un precursor, dentro de los poros y luego se reduce químicamente. ¡Pum! Tienes nanopartículas de paladio formadas dentro de las cavidades del MOF. Y me imagino que eso sirve para catálisis. Muchísimo. Esos materiales PD ad 1101 suelen ser catalizadores muy activos. La limitación aquí, quizás comparado con el atrapamiento in situ que vimos antes, es que si las moléculas invitadas son pequeñas y no interactúan fuerte con las paredes, podrían, digamos, escaparse con el tiempo. Tiene sentido. Aparte de meter invitados, hay otras formas de interactuar con el MOF de forma débil o no covalente. Sí, y una estrategia súper importante es la funcionalización coordinativa, específicamente aprovechando los sitios metálicos abiertos. Sitios metálicos abiertos, ¿qué son? A ver, muchos MOFs, cuando los activas, que normalmente significa calentarlos en vacío, pierden ligandos débiles. Moléculas de agua, por ejemplo, que estaban coordinadas a los iones metálicos en los nodos estructurales, los SBUs. Al irse esas moléculas de agua, queda un sitio de coordinación libre en el metal, un hueco, por así decirlo. Y ese sitio es reactivo. Ah, como un pequeño enchufe químico disponible. Exacto. Un ácido de Lewis, técnicamente. Por ejemplo, en MOFs como 1100 o 1101, los nodos de cromo pueden generar estos sitios abiertos. Y estos sitios pueden coordinar otras moléculas. Aminas, por ejemplo. Si logramos injertar aminas en estos sitios de 1101, podemos cambiar la química del MOF. ¿Cómo? Pues pasamos de un material que quizás era ácido a uno que tiene carácter básico, gracias a las aminas. Y como están dentro de los poros, se crea un catalizador básico que además es selectivo por tamaño. Fascinante. Y podemos ir más allá. Si usamos aminas que a su vez pueden coordinar otros metales, podemos anclar catalizadores metálicos aún más complejos, como paladio para reacciones de acoplamiento tipo HEC. Y ojo, estos sitios abiertos no solo sirven para anclar cosas, también son clave para mejorar la absorción de gases. Un gas como el hidrógeno se une mucho más fuerte a estos sitios abiertos que a la superficie normal del MOF. Entendido. Modificamos la reactividad del nodo metálico. Muy interesante. ¿Y se puede hacer algo parecido pero con los conectores orgánicos usando coordinación? También se puede. Si el conector orgánico fue diseñado para tener un sitio que pueda coordinar metales, por ejemplo, un grupo bipiridina. ¿Que ya lo tenía de la síntesis presintética o se añadió después? Exacto. Si tenemos esos sitios de coordinación en los conectores, podemos añadir complejos metálicos después de que el MOF ya esté formado. Piensa en el MOF UBIO 67.
Si lo sintetizamos usando una mezcla de conectores normales y otros que contienen bipiridina, luego podemos venir y coordinar catalizadores metálicos, por ejemplo, para oxidar agua o reducir CO2, específicamente en esos sitios de bipiridina del conector. Es como decorar el MOF por dentro de manera muy precisa. Sí, es una forma muy elegante de posicionar la funcionalidad catalítica justo donde la quieres dentro de la estructura porosa. Incluso se puede combinar con otras técnicas, como encapsular nanocubos de plata dentro de ese UiO67 funcionalizado para mejorar aún más la fotocatálisis. Qué increíble la versatilidad que tienen. Oye, ya que estamos hablando de funcionalización y ejemplos, es un buen momento para recordarles a quienes nos escuchan que todo el material fuente de esta charla, incluyendo diagramas, figuras con los ejemplos que estamos mencionando como el 1101, UiO67, etcétera, lo pueden encontrar en el enlace que dejamos en la descripción, para que puedan seguir visualmente lo que comentamos. Muy buena idea, porque visualizar estas estructuras ayuda mucho. Definitivamente. Bueno, continuemos. Ya vimos las interacciones débiles. Mencionaste que también hay PMS con interacciones más fuertes, que implican modificar los componentes estructurales. Eso suena más drástico, ¿no? Como cambiar vigas o tuberías en la casa. Jaja, sí. Es una buena forma de verlo. Es más invasivo, en cierto sentido. Aquí ya no solo añadimos cosas en los poros o coordinamos a sitios preexistentes. Aquí estamos hablando de modificar o incluso intercambiar los propios bloques de construcción del MOF, los ligandos que están en los nodos, SBUs, los conectores orgánicos que forman la red o hasta los propios iones metálicos del centro. ¡Wow! ¿Y cómo se logra eso sin que se desarme toda la estructura? Me imagino que debe ser delicado. Lo es. Requiere condiciones muy controladas, a menudo jugando con solventes, temperaturas, concentraciones. Pero es posible. Una técnica se llama AGIM, deposición de capas atómicas en MOFs. Permite depositar átomo por átomo casi, un metal diferente sobre los SBUs que ya existen en el MOF. Por ejemplo, en NU1000, que tienen nodos de circonio. Se pueden depositar capas de precursores de aluminio o indio para formar clústeres metálicos mixtos, CRA-L o CRA-IN, en los nodos. Algo muy difícil de lograr por síntesis directa. Capas atómicas dentro de un MOF. Suena a ciencia ficción. Es tecnología de vanguardia. Otra técnica importante es SALI, incorporación de ligandos asistida por solvente. Aquí lo que haces es intercambiar ligandos que están unidos a los SBUs, pero que no son los conectores principales. Por ejemplo, grupos hidroxilo-OH o agua coordinada. Ajá. ¿Y por qué querrías cambiarlos? Para cambiar las propiedades. En un mili puede reemplazar esos OH por ácidos carboxílicos perfluorados. Eso hace los poros mucho más afines al CO2, aumenta la captura. O puedes meter fosfonatos para mejorar la estabilidad química del MOF. Hay un caso extremo y súper interesante con MOF 808. A ver, cuenta. Si tratas MOF 808 con ácido sulfúrico concentrado, ocurre algo increíble. Los ligandos formiato que están en los nodos se reemplazan por grupo sulfato. Sulfato. Como en el ácido sulfúrico. Exacto. Y eso transforma al MOF. Se convierte en un material superácido, con una acidez comparable a la de los ácidos líquidos más fuertes, y con una actividad catalítica brutal. Se llama S-MOF 808. ¿Qué transformación? De un MOF normal a un superácido sólido. Impresionante. Mencionaste también algo llamado CAL, alineamiento coordinativo. Ah, sí, el método CAL. Es una aplicación muy inteligente de la PSM. Se usa un MOF quiral, o sea, que tiene una estructura diestra o zurda, como el MOF 521. Este MOF tiene unos ligandos capping, como tapones, de formiato. Lo que se hace es reemplazar esos formiatos por la molécula orgánica que te interesa estudiar, siempre que esta molécula tenga un grupo que pueda coordinarse, como un ácido carboxílico. ¿Y la molécula queda? Atrapada. Queda ordenada, alineada, siguiendo la plantilla quiral del MOF. Y como el MOF es cristalino, puedes usar difracción de rayos X para determinar la estructura tridimensional exacta de tu molécula, incluyendo su quiralidad absoluta. ¡Wow! O sea, ¿usas el MOF como un soporte cristalino para moléculas que quizás no cristalizan bien por sí solas? Exactamente. Es una herramienta poderosa para la cristalografía de moléculas orgánicas. ¡Fascinante! Bueno, hemos hablado de cambiar ligandos en los nodos. ¿Qué pasa con los conectores principales, los que realmente forman la red?
también se pueden cambiar. Mencionaste PSE o SALE. Sí, PSE, Post Synthetic Linker Exchange, o SALE, Solvent Assisted Linker Exchange. Son técnicas para reemplazar los conectores estructurales originales por otros diferentes. ¿Cómo funciona? Disuelves los viejos y metes los nuevos. No exactamente disolver, pero sí usas un solvente y una alta concentración del nuevo conector. Imagina que tienes un MOF hecho con conectores cortos, como la serie BioMOF 10X. Puedes sumergir ese MOF en una solución concentrada de un conector similar, pero más largo. Con el tiempo y las condiciones adecuadas, los conectores largos van reemplazando a los cortos dentro de la estructura. ¿Y para qué harías eso? Para crear MOFs con poros más grandes, por ejemplo, a veces intentar hacer un MOF directamente con conectores muy largos no funciona, no cristaliza bien. Pero con SALE puedes tomar un MOF con poros pequeños y expandirlo, manteniendo la misma topología básica. Es lo que se llama expansión isorreticular postsintética. ¡Increíble! Y sirve también para cambiar la química del conector, no solo el tamaño. Claro, ese es otro uso muy importante. Puedes tomar un MOF robusto como UIO66, que tiene conectores BDC simples, y reemplazarlos por conectores BDC que ya lleven un grupo funcional. Un amino, menos NH2, un bromo, menos Br, una acida, menos N3. ¡Ah! Y esos grupos funcionales son como manijas para hacer más química después, ¿verdad? Exactamente. Introduces esos grupos mediante SALE y luego puedes usarlos como puntos de anclaje para hacer reacciones orgánicas covalentes, de las que hablaremos en un momento. Vale. Entonces, podemos intercambiar ligandos, intercambiar conectores. Podemos también añadir conectores extra donde antes no había nada. ¿Mencionaste algo de SLI? Sí, SLI, instalación secuencial de conectores. Algunos MOFs tienen, digamos, bolsillos o espacios vacíos entre sus nodos estructurales, SBUs, que no están ocupados por los conectores principales. SLI es una técnica que permite instalar, de forma selectiva, conectores adicionales en esos espacios específicos. ¿Como poner refuerzos o divisiones internas? Puede ser. A veces cambia la topología de la red, como en el caso de PCN700, donde se pueden crear redes más conectadas y complejas insertando diferentes conectores en distintos tipos de espacios. Estructuras que son inaccesibles por síntesis directa. Ya veo. Y otras veces, como mencionas, sirve para reforzar. En MOF 520 se pueden instalar conectores adicionales que actúan literalmente como vigas, girders, entre SBUs vecinos. Esto no solo cambia la topología, sino que de forma crucial aumenta enormemente la estabilidad mecánica del MOF. Le permite soportar presiones altísimas, de varios gigapascales. Increíble. Convertir un MOF en algo súper resistente a la presión añadiendo vigas internas. La ingeniería molecular en su máxima expresión. Mencionaste también de pasada el intercambio de metales y los defectos ordenados. Sí, brevemente. El intercambio iónico metálico postsintético permite cambiar los iones metálicos en los SBUs. A veces es un intercambio parcial, como meter un poco de titanio en los nodos de circonio de UIO66 para crear sitios mixtos con propiedades redox interesantes. Otras veces se busca un intercambio completo, por ejemplo, para obtener cristales de MOFs de cromo que a menudo solo forman polvo si intentas hacerlos directamente. O sea, ¿puedes cambiar el corazón metálico del MOF? En muchos casos sí. Y lo de los defectos ordenados es otra estrategia avanzada. Consiste en eliminar selectivamente, de forma periódica, algunos componentes, ya sean metales o conectores. Creas vacantes ordenadas en la estructura, y luego puedes o bien dejar esas vacantes o rellenarlas con otros componentes diferentes, creando MOFs llamados multivariados, MTBE, con una distribución muy controlada de diferentes funciones en sitios específicos. ¡Uf! ¡Cuántas posibilidades! Parece que puedes rediseñar el MOF casi a voluntad. Bueno, no siempre es fácil, y cada sistema tiene sus reglas, pero sí, la caja de herramientas es muy potente. Bien, hemos cubierto interacciones débiles y fuertes. Llegamos al último nivel, quizás el más químicamente intrincado. Las modificaciones covalentes postsintéticas. Aquí ya estamos hablando de hacer química orgánica de verdad, formar y romper enlaces covalentes fuertes, pero dentro de un sólido cristalino. ¿Cómo es posible hacer eso sin destruir toda la estructura? Es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la PSM. Pero, sorprendentemente, se puede hacer en muchos casos.
La clave está en la propia naturaleza del MOF. Su porosidad permite que los reactivos químicos difundan hacia el interior, y la estructura cristalina, si es lo bastante robusta, a menudo confiere la estabilidad necesaria para aguantar las condiciones de reacción, temperaturas, solventes reactivos. O sea, el MOF actúa como un nanorreactor ordenado. Exacto. Y se pueden realizar muchas reacciones orgánicas clásicas sobre los grupos funcionales que ya están presentes en los conectores, gracias a síntesis presintética o a un intercambio de conector previo, por ejemplo. ¿Mencionaste antes que los grupos amino, NH2, son un buen punto de partida? Absolutamente. Son muy versátiles. Imagina que tienes IRMOF3, que es como MOF5, pero con conectores que tienen grupos amino. Puedes hacer una reacción de acoplamiento amida clásica, por ejemplo, tratándolo con anhídridos acéticos. Haces reaccionar esos menos NH2 para formar amidas. ¿Y funciona bien? Depende. Curiosamente, se ve un efecto del tamaño del reactivo. Anhídridos pequeños reaccionan casi por completo con todos los aminos, pero si usas anhídridos más grandes, más voluminosos, la conversión baja mucho. Simplemente no caben bien o no pueden alcanzar todos los grupos amino que están dentro de los poros más estrechos. Es una prueba del confinamiento espacial. Claro. La propia estructura del MOF controla la reacción. Exacto. Y no solo puedes hacer una reacción, puedes encadenar varias, lo que se llama funcionalización en tándem. Por ejemplo, en un MOF con grupos amino, primero haces una reacción para añadir un grupo que pueda quelar metales. Y luego, en un segundo paso, añades el ion metálico. ¿Construyes un sitio catalítico complejo paso a paso? Justo. Se han creado sitios muy sofisticados así, por ejemplo para catálisis aldólica. El reto aquí, claro, es que cada paso de reacción raramente tiene una eficiencia del 100%. Entonces, al final, tienes una mezcla de productos en el MOF. Es lo más habitual. Tienes conectores no modificados, modificados en el primer paso, modificados hasta el segundo. Controlar eso es difícil, pero se han logrado cosas asombrosas. ¿Cómo qué? Se ha llegado a construir una secuencia peptídica de 3 aminoácidos, GLU, GIS, CIS, dentro de los poros de un MOF, usando 7 pasos consecutivos de modificación covalente postsintética. 7 pasos de química orgánica dentro de un cristal. Eso es increíble. ¿Qué nivel de control? ¿Hay otras reacciones covalentes importantes, además de las amidas? Oh, sí. Una muy popular es la química click. La química click. Suena fácil. Bueno, se llama así porque es muy eficiente, muy selectiva y funciona bien en presencia de otros grupos funcionales. Es como un broche químico perfecto. La más usada es la cicloadición entre un grupo acida, menos N3, y un grupo alquino, menos C-triple-CH, catalizada por cobre I. Forma un anillo de triazol muy estable. Entonces, necesitas un MOF que tenga acidas o alquinos en sus conectores. Exacto. Y esos grupos los puedes haber introducido por presíntesis o más comúnmente por una PSM previa, como un intercambio de conector o una modificación de un grupo amino. Una vez que tienes la acida o el alquino en el MOF, puedes cliquearle casi cualquier molécula que tenga el compañero reactivo, alquino o acida respectivamente, y que lleve la funcionalidad que te interese: cadenas largas, grupos aromáticos, otras aminas, alcoholes, ácidos. Es súper versátil para decorar el interior de los poros. Han usado otras cicloadiciones, como la reacción de Diels-Alder, si tienes conectores con grupos furano, por ejemplo. La formación de iminas, carbamatos. La verdad es que el repertorio de química orgánica que se ha adaptado a la PSM en MOFs es bastante amplio ya. Fascinante. Hemos hablado mucho de modificar los conectores orgánicos. ¿Se puede hacer química covalente también en la parte inorgánica, en los nodos metálicos? Es menos común y a menudo presenta más desafíos de estabilidad, pero sí se ha hecho. Por ejemplo, algunos SBUs tienen grupos hidroxilo, OH, que actúan como puentes entre los metales. Se ha demostrado que esos OH pueden reaccionar. Por ejemplo, se les puede hacer una reacción de sililación para unir moléculas organometálicas, como el ferroceno. Y así introduces actividad redox directamente ligada al nodo inorgánico. Exacto. El problema suele ser que esas modificaciones a veces comprometen la estabilidad general del MOF. Es un área todavía en desarrollo. Bien, tenemos una caja de herramientas increíblemente completa. Añadir invitados, cambiar disolventes, activar sitios metálicos, injertar moléculas, cambiar ligandos, cambiar conectores, añadir conectores, cambiar metales, hacer química click, química de amidas. Uf. Con todo esto,
¿Cómo saben los investigadores que la modificación que intentaron realmente funcionó como esperaban? Y sobre todo, ¿cómo saben que la estructura del MOF sobrevivió al proceso y no se convirtió en un desastre amorfo? Jaja, esa es la pregunta clave, ¿no? Y la respuesta es, con mucho cuidado, y usando una combinación de técnicas de caracterización. No hay una sola técnica que te dé toda la respuesta. Me imagino. ¿Cuál es la primera prueba? La fundamental. La difracción de rayos X en polvo, PXRD, es lo primero que miras. Te dice si el material sigue siendo cristalino y si la estructura básica se ha mantenido o ha cambiado de forma predecible. Si la PXRD muestra un patrón amorfo, mala señal. Vale, la cristalinidad es lo primero. ¿Y si tienes suerte y mantienes un cristal único? Ah, eso es el santo grial. Si logras una transformación de cristal único a cristal único, entonces la difracción en cristal único SCXRD te da la información más detallada posible. Puedes ver exactamente dónde se ha producido la modificación a nivel atómico, pero no siempre es posible. Entendido. Entonces, PXRD para la estructura general. ¿Y para confirmar el cambio químico? Ahí necesitas otras cosas. Las medidas de absorción de gases, típicamente con nitrógeno a baja temperatura, son cruciales. Te dicen cómo ha cambiado el área superficial y el volumen o tamaño de los poros. Si metiste algo voluminoso, el área debería bajar. Si expandiste los poros, debería subir. Lógico. ¿Y para ver los nuevos elementos o enlaces? Para los elementos, tienes técnicas como el análisis elemental, CHN, XPS, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, EDX, espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, si estás mirando en un microscopio, o ICP, plasma acoplado inductivamente después de digerir el MOF, para cuantificar metales, por ejemplo. Para los nuevos enlaces o grupos funcionales, la espectroscopía infrarroja FTIR es fundamental. También la espectroscopía UV-Vis, si has introducido algo que absorbe luz de manera diferente. ¿Y qué hay de la RMN, la resonancia magnética nuclear? Es muy potente en química orgánica. Lo es, pero con MOFs tiene un pero. La RMN en estado sólido para MOFs es posible, pero compleja. Lo más común es digerir el MOF, disolverlo en un ácido fuerte o una base, para liberar los conectores orgánicos y analizarlos por RMN en disolución. Pero si lo disuelves, ¿no podrías estar alterando algo? Exacto. Ese es el riesgo. Tienes que asegurarte de que el proceso de digestión no degrade o modifique tus conectores. Y además, pierdes la información de cómo estaban organizados dentro del MOF. Pero a veces es la única forma de confirmar la estructura molecular exacta de lo que has obtenido. Uf, sí que es un puzzle. Y siempre queda la duda. ¿La modificación ocurrió en todo el volumen del cristal o solo en la superficie externa? ¿Y qué porcentaje de los sitios posibles realmente reaccionó? Exactamente. Esas son las preguntas difíciles. Cuantificar el grado de funcionalización y asegurar que es homogénea en todo el material requiere combinar varias de estas técnicas y analizar los resultados con mucho espíritu crítico. No hay atajos. Tienes que construir la evidencia poco a poco. Entendido. Ha sido una exploración súper completa y fascinante. Si intentamos recapitular, hemos visto que los MOFs no son para nada estructuras rígidas y fijas. Se pueden funcionalizar durante la síntesis, como vimos con el in situ, o usando componentes ya modificados, la presintética. Pero la gran revolución parece ser la modificación post-síntesis, la PSM, que nos da esa caja de herramientas para cambiar MOFs ya hechos usando interacciones débiles, fuertes o incluso formando nuevos enlaces covalentes. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuál es el mensaje para llevarse a casa? Pues yo diría que el mensaje principal es que los MOF son plataformas increíblemente versátiles, muy maleables. No estamos limitados a lo que podemos construir directamente. Podemos ajustar su química interna con una precisión cada vez mayor para optimizarlos para tareas súper específicas. Como hacerlos mejores catalizadores, ¿no? O más selectivos para capturar un gas contaminante, o convertirlos en sensores ultrasensibles, o incluso en vehículos para liberar fármacos de forma controlada justo donde se necesitan. Exactamente. Las posibilidades se multiplican enormemente gracias a estas técnicas de funcionalización, sobre todo la posintética. La PCM ha abierto de verdad un universo químico dentro de los MOFs que antes era inaccesible.
Permite crear combinaciones de funciones, arquitecturas de poros, sitios activos, que antes solo podíamos dibujar en papel. Es una herramienta clave para el diseño racional de materiales avanzados con propiedades a medida. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quizás una idea para que quienes nos escuchan se queden pensando. Hemos hablado mucho de funcionalizar el interior tridimensional de estos poros, de controlar la química en 3D. ¿Qué ventajas únicas creen que puede ofrecer este control tridimensional en comparación con funcionalizar solo la superficie 2D de otros nanomateriales, como las nanopartículas tradicionales o los materiales laminares? ¿Podríamos, por ejemplo, crear microreactores dentro de los poros, con una especificidad o un aislamiento del entorno que simplemente no se pueden lograr en una superficie bidimensional? ¿Sitios de reconocimiento molecular mucho más definidos? Esa es, sin duda, una de las preguntas más interesantes y una de las fronteras más activas y prometedoras para el futuro de la investigación en MOFs y en materiales porosos en general. El control tridimensional a escala nanométrica es una ventaja única. Una perspectiva fascinante. Y con esa pregunta abierta sobre el poder del 3D, concluimos nuestra exploración de hoy sobre la funcionalización de MOFs. Si este análisis detallado les ha resultado útil, interesante o simplemente les ha picado la curiosidad, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. También pueden darle me gusta a este contenido si les ha gustado y, muy importante, activar las notificaciones para no perderse futuras discusiones sobre temas científicos apasionantes como este. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.